¿Qué significa la muerte del Papa Francisco XVI según las profecías perdidas? Una antigua profecía escrita en latín, olvidada por siglos, habla de un papa que será el último. No será venerado, no morirá en paz, y su muerte dará inicio al juicio sobre la tierra. En ella no aparece el nombre de Francisco XVI, pero los signos están ahí, y las visiones ocultas en monasterios perdidos parecen confirmar lo inevitable. ¿Y si el próximo papa muriera en circunstancias exactas a las descritas por San Malaquías, Nostradamus y el tercer secreto de Fátima? ¿Y si la caída del Vaticano ya estuviera escrita desde hace siglos? Prepárate para descubrir lo que muchos dentro de la Iglesia se han negado a admitir, porque esta no es una simple muerte profética. Es el fin anunciado desde el principio. 1. El enigma del último papa. En el siglo XII, un arzobispo irlandés llamado San Malaquías afirmó haber recibido una visión directa del cielo, una lista secreta con el nombre y lema de cada papa que gobernaría la Iglesia hasta el fin de los tiempos. La lista incluye 112 papas, comenzando desde Celestino II en 1143 y terminando con una figura misteriosa conocida como Petrus Romanus, Pedro el Romano. Durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su pueblo entre muchas tribulaciones. Después de eso, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará al pueblo. Fin. Una profecía que se está cumpliendo. Nombre por nombre durante siglos, la lista fue ignorada, tachada de falsa. Pero algo cambió en el siglo XX. Cada nuevo papa parecía encajar perfectamente con la descripción escrita por Malaquías. Juan Pablo I, de la media luna, murió justo después de una luna creciente. Juan Pablo II, del trabajo del sol, nació y murió en días de eclipses solares. Benedicto XVI, la gloria del olivo. Su orden, los benedictinos, está asociada al olivo. Y luego llegó el número 112, el último papa. Según la mayoría de interpretaciones, el papa actual, Francisco, es el último antes de Pedro el Romano. Otros afirman que él mismo es Pedro el Romano, ya que nació en América Latina, el nuevo Roma del catolicismo, y ha enfrentado más división interna que ningún otro. Pero, ¿y si no es Francisco, sino su sucesor? ¿Y si el siguiente papa, llamado hipotéticamente Francisco XVI, fuera el cumplimiento final de la profecía? La muerte de ese papa, el último, marcaría el principio del fin. 2. ¿Quién es Francisco XVI? ¿Y por qué su nombre no existe todavía? Hoy, no existe ningún papa llamado Francisco XVI, ni siquiera existe un Francisco II. Pero en las profecías más oscuras de la Iglesia, el número 16 aparece repetido como símbolo de cierre, juicio y repetición profética. ¿Y si el próximo pontífice, por devoción o por estrategia, decidiera tomar el nombre de Francisco XVI? ¿Y si ese nombre, tan similar al actual, marcara el fin de una era o de toda la Iglesia? Un nombre que no es casualidad, Francisco, es un nombre cargado de humildad, reforma y conflicto. Desde su elección, el Papa actual ha sido amado por muchos y criticado por otros dentro de la propia Iglesia. Elegir Francisco XVI en el futuro no sería solo una continuación simbólica, sería una confirmación del destino que ya se había puesto en marcha. Y el número 16 guarda otro mensaje oculto. El número 16 en la tradición bíblica y oculta. En la numerología bíblica, el 16 representa la caída de los poderosos. En el tarot, la carta 16 es la torre, símbolo de destrucción repentina, castigo divino y colapso de estructuras. En antiguas visiones apocalípticas, el Papa número 16 en una línea profética sería el falso mártir, asesinado en medio del juicio. Entonces, surge la pregunta: ¿y si Francisco XVI no es una invención, sino una figura anunciada, destinada a cerrar la profecía de Malaquías? Una figura que aún no existe en el tiempo, pero sí en la revelación. 3. Malaquías y la muerte del Papa final.
La profecía atribuida a San Malaquías termina de forma abrupta, sin lema, sin explicación, solo con una frase escalofriante. En la última persecución de la Santa Iglesia romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, y tras eso, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. No hay más, no hay sucesor, no hay renovación, solo la destrucción de Roma y el juicio de toda la humanidad. ¿La ciudad de las 7 colinas? No es un código, es una referencia directa a Roma, sede del Vaticano y cuna del catolicismo. Según esta visión, el último papa no morirá en paz, ni rodeado de cardenales. Morirá entre ruinas, solo, durante una persecución global. ¿Un papa mártir o un castigo final? Algunos intérpretes afirman que este papa será asesinado, traicionado por su propio clero. Otros creen que será testigo de la caída del templo y morirá de dolor viendo cómo su rebaño se dispersa. Hay incluso quienes dicen que ni siquiera será enterrado en suelo sagrado, porque la iglesia ya no existirá como la conocemos. Malaquías no lo llama Francisco XVI, lo llama Pedro el Romano, un nombre que encierra todo el simbolismo del primer apóstol y del último guardián. 4. La visión olvidada del tercer secreto de Fátima. En 1917, 3 niños pastores en Fátima, Portugal, afirmaron haber recibido mensajes directos de la Virgen María. La Iglesia reconoció 2 de ellos oficialmente, pero el tercero fue mantenido en secreto durante más de 80 años. Cuando finalmente fue publicado en el año 2000, muchos teólogos y fieles afirmaron algo inquietante. Esto no puede ser todo. El obispo vestido de blanco. La visión más impactante de ese tercer secreto describe lo siguiente. Vimos a un obispo vestido de blanco, que caminaba entre ruinas, oraba por los cadáveres, y al llegar a una gran cruz, fue asesinado por soldados con armas y flechas. La Iglesia dijo que esta imagen se refería al atentado contra Juan Pablo II en 1981. Pero hay problemas con esa interpretación. El Papa no murió. No hubo ruinas ni masacre, y el mensaje completo fue manipulado y editado antes de su publicación. ¿Y si esa visión aún no ocurrió? Teólogos independientes, incluso dentro del Vaticano, creen que esa profecía describe al Papa del fin de los tiempos. No uno pasado, sino uno futuro. Un Papa vestido de blanco, rodeado por ruinas, que muere de forma violenta, sin protección, en medio del caos. La conexión con Malaquías es directa, y el nombre Francisco XVI surge como símbolo de esa figura, humilde, expuesto, rodeado de enemigos y destinado a caer. 5. Nostradamus y la gran ruina del Vaticano. Michel de Nostradamus, astrólogo y médico del siglo XVI, escribió cientos de cuartetas proféticas. Muchas fueron ambiguas, otras inquietantemente precisas, y algunas parecen describir con claridad la destrucción de Roma y la muerte de un líder espiritual supremo. La cuarteta que aterra al Vaticano. Una de las más citadas dice: cuando el trono será sacudido por rayos, el pastor huirá entre sangre y ceniza. La ciudad santa será juzgada por fuego, y un nuevo rey tomará la cruz invertida. Muchos creen que este pastor es el Papa, y que la ciudad santa, Roma, será destruida no solo por guerra, sino por juicio divino. La visión de la gran ruina. Otra cuarteta apunta: la gran ciudad de las 7 colinas caerá, la fe será perdida, y un nuevo orden surgirá desde las ruinas del altar. La ciudad de las 7 colinas es, sin duda, Roma, y su caída está vinculada al colapso de la fe, la pérdida del último papa, y el inicio de una nueva era de oscuridad espiritual. ¿Y Francisco XVI? Si Malaquías hablaba del último papa y Fátima de un obispo asesinado, Nostradamus lo conecta con fuego, juicio y una nueva cruz, invertida. Una figura futura, quizás llamada Francisco XVI, morirá entre sangre, fuego y traición, marcando no solo el fin de un pontificado, sino el fin del poder visible de la Iglesia en la tierra. 6.
Textos apócrifos y evangelios prohibidos. Además de los documentos oficiales, existen manuscritos y evangelios apócrifos, textos antiguos que fueron excluidos de la Biblia y ocultados por la Iglesia durante siglos. Revelaciones ocultas. Estos escritos hablan de profecías sobre el fin de los tiempos, el papel de un último guardián de la fe, un papa que enfrentará tribulaciones extremas, conflictos entre el poder terrenal de la Iglesia y la verdadera espiritualidad, visiones de un juicio final que reinicia la historia de la humanidad, manuscritos prohibidos. Muchos de estos textos fueron prohibidos, censurados y destruidos. Algunos se encontraron en bibliotecas secretas, mientras otros permanecen desaparecidos. Entre ellos destacan el Evangelio de Tomás, con enseñanzas ocultas, los manuscritos del Mar Muerto, con visiones apocalípticas, escritos gnósticos que describen la caída inminente de la Iglesia institucional. ¿Por qué la Iglesia oculta esto? Porque estos textos desafían la autoridad de la Iglesia tal como la conocemos, revelando un destino sombrío e inevitable. La revelación del último Papa y su muerte profetizada son temas recurrentes, una advertencia para los fieles y un secreto para los poderosos. 7. El Papa asesinado. Profecías de sangre silenciada. A lo largo de la historia, varios papas han muerto en circunstancias sospechosas o violentas. Muchos de estos casos se han mantenido en silencio o han sido ocultados por la propia Iglesia. Visiones y profecías que predicen la muerte de un papa. Diversas profecías antiguas hablan de un papa que será sacrificado en tiempos de gran tribulación, un papa mártir que caerá por traiciones internas. Su sangre será símbolo del juicio final y del fin de una era. Esta muerte marcará el inicio de una persecución sin precedentes contra la Iglesia. Casos históricos. Desde Pío XII hasta Juan Pablo I existen relatos y rumores sobre muertes misteriosas. Pío XII, señalado por su silencio durante la guerra y supuestas amenazas. Juan Pablo I, cuya muerte repentina generó múltiples teorías de conspiración. Otros papas cuyos fallecimientos abruptos coincidieron con momentos críticos. El vínculo con Francisco XVI. Las profecías modernas insinúan que el próximo papa, posiblemente llamado Francisco XVI, podría enfrentar un destino similar, una muerte violenta, oculta tras una cortina de silencio, un sacrificio necesario para que se cumplan las visiones del fin de los tiempos. 8. El antipapa y el falso. Profeta del fin de los tiempos. La tradición apocalíptica y las profecías bíblicas hablan de la llegada de un líder oscuro, el antipapa, un falso guía espiritual que usurpará el trono de Pedro. El falso profeta, que seducirá a las multitudes con mentiras y milagros engañosos. La sombra tras la muerte del último papa. Según las profecías, la muerte del último papa, posiblemente Francisco XVI, abrirá el camino para que este impostor tome control de la Iglesia y del mundo. Será un tiempo de engaño, persecución y apostasía. Las señales de su llegada: crisis globales, guerras y desastres naturales. División dentro de la Iglesia y caída de la fe. Un auge de sectas y movimientos contrarios a la doctrina tradicional. ¿Quién controla el Vaticano después? El antipapa gobernará desde Roma, pero con intenciones contrarias al Evangelio. La batalla final será entre la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad. 9. El juicio final en la profecía vaticana secreta. Las profecías ocultas del Vaticano hablan de un momento culminante, el juicio final, cuando Roma será destruida y la Iglesia enfrentará su prueba suprema, el Concilio Celestial. Se dice que tras la caída del último Papa, se celebrará un concilio fuera de este mundo. Ángeles y santos juzgarán los pecados de la humanidad. La Iglesia será purificada a través de pruebas y tribulaciones extremas. Los fieles serán separados de los impíos. El castigo divino Roma, la ciudad de las 7 colinas, será consumida por fuego y destrucción, símbolo del fin de la era cristiana tal como la conocemos. Las profecías hablan de un nuevo orden que surgirá de las cenizas, donde la fe verdadera deberá renacer en un mundo cambiado. La esperanza final. A pesar de la destrucción, las profecías ofrecen un mensaje de esperanza.
La renovación espiritual es posible para quienes mantengan la fe y la verdad. 10. ¿Y si ya está sucediendo? Señales que muchos ignoran. El mundo actual está marcado por crisis constantes, guerras globales, pandemias que cambian la vida, desastres naturales sin precedentes, crisis de fe y abandono masivo de las iglesias. ¿Coincidencia o cumplimiento profético? Muchos expertos en profecías creen que estas señales no son casuales, sino indicios claros de que estamos viviendo el comienzo del fin predicho. Desde el aumento de conflictos religiosos hasta la polarización global, todo parece apuntar a la era del último papa y la llegada del apocalipsis. La advertencia final. Las profecías no son para sembrar miedo, sino para despertar la conciencia. Es momento de estar atentos porque el tiempo se está acabando y lo que viene puede cambiar todo para siempre. ¿Qué pasará cuando el último papa caiga? ¿Será el fin de la iglesia que conocemos? ¿O el inicio de una nueva era espiritual? Las profecías antiguas no solo anuncian muerte y destrucción, sino también renacimiento y esperanza para quienes mantengan la fe. Si quieres descubrir los secretos que el Vaticano no quiere que sepas y prepararte para lo que viene, suscríbete y activa la campana. En el próximo episodio, revelaremos los rituales más antiguos y ocultos del Vaticano, los códigos secretos que han protegido sus misterios durante siglos. No te lo pierdas.